Baisaba, tem Maitei Jorgeo para BT, primeira vagina Pejendúa, Pujo esa son, Radio Libre, 1200 AM, Coja Ina Tembiapo Geraba Guaraní Ñaneñe, Onguajea YPPM, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Rupivé, Cecerera David Galeano Olivera, Aimema Goapica Tojanguaisa Pomoinú, Peteñara Bopu Cuella Bebé, o Tembiapo, Omuazán y Babico acá. Mumbareteva pe Ñaneñe, Añandereco, Paraguay. Les damos la más cordial bienvenida a todos los oyentes a esta nueva edición de nuestro programa Guaraní Ñaneñe. Hoy sábado 24 de junio de 2017, día de San Juan Ara. Para la gente que quiera comunicarse con nosotros, les recordamos los teléfonos de la radio, el 5090-88 y el 5090-89. El WhatsApp, pueden escribirnos al WhatsApp al 0972 4396 42 o escucharnos a través de internet en www.radiolibre.com.py. Pensamos que arane poran vallepeva ya verecota jena ayekua jaisa eteitrei hendape oikota paisa wa aguasu cuando betení ara oye saramo mañana etame ta Paraguay tenao cajare está ateo yapo está oye yapo a pepe yejo paite que tu janguaisa oye hasabe betení ara y yo ya inva oñemo morao San Juan Ara. Es la festividad probablemente más importante con la cada cupé, esta que celebramos hoy el 24 de junio, que es el día de San Juan. Y en ese sentido vale la pena mencionar que por una relación próxima, también el 21 de junio se inició el invierno, también conocido con el nombre de solsticio de invierno. Tango yepe arambikibeja a pepe upisamo tapizacuera oibema ogapipe sa ibema oñese etami pepe ogapuya okaiu coño monguesta okape ero imikuri pe árabe ko anga hakumibema anga pe pona beba yepa pe ñanere tanto isacuella bebé abeikoa ko árabe oye saramos añemomba guasu San Juan. Oye, en San Juan Jaina Tatarerecua, que es el patrón del fuego. Por eso que en todas las manifestaciones de los juegos tradicionales de San Juan está presente el fuego. Por ejemplo, en el toro candil, en la pelota tatá, en el tatapin ariyehasá. Umia baete cotenye yekua calle. A pisa hape y cato esa mitad, a mitad usucuera ñanere taingua, omomba eguazú, a ojesaramo be ñandereco. En muchos lugares, en clubes, asociaciones, instituciones educativas, desde prácticamente ya hace unos días, obviamente hoy y mañana, toda la semana que viene, vamos a tener una serie de festejos. Todos sabemos que hoy en día la festividad de San Juan ya no es precisamente solamente el 24 de junio, sino que ya hablamos de un San Juan Boibé, hay veces un mes antes, y un San Juan Iré inclusive un mes después. Pero lo más importante, vuelvo a reiterar, es que es una festividad muy apreciada por todos nuestros compatriotas. También queremos saludar de manera especial a los hermanos correntinos, ya que San Juan es el patrono de Corrientes. Apreciamos a monja coape hoy coai pe yesera monja ñamomba eguazú. Ahí opa veo miña de la pisa era Juan tena Juana. O mía pe ahí pe teni apame. Tu sabe va lleva. Me van a girar a botu tenanda éramos pesa y Santo Ara. Bella es enseñante. En la persona de dos directores del Ateneo, la profesora Juana Ramona Ayala, que lleva el nombre de Juana, y el profesor Juan Félix González, que es Juan, director de la regional
de Yatetí del Norte, y la profesora Juana Ramón Ayala, directora de la regional Ipacaraí. Queremos rendir nuestro homenaje también a todos los Juanes y Juanas. Y por año me Jacob Harvey, ya esa tajajina tapizacuera, Oyapoa, Ñembozaray, hoy había Oyapoa, mi castellano, Ñembojera prueba, Cuje Pujaré, Pena con Ara Primera Catuete y con Eva, Marandu Jure. Algunas de las pruebas que tradicionalmente se suelen realizar en la víspera del día de San Juan, por ejemplo, todavía en algunos lugares del interior, el tener que derramar unas gotas del cebo de la vela en el agua y según vayan dibujándose las letras, esas corresponderán a las iniciales del o futuro novio, futura novia, o futuro marido, o futura esposa. Igualmente, la costumbre en muchos lugares del interior de tomar el machete e ir a incrustarlo contra una planta de banano. Y al retirar eso, en esa especie de resina que saca el machete, también se suele decir que aparecen las iniciales de quien va a ser en este caso, repito, el novio, la novia, el esposo, la esposa. Esas tradiciones llevan mucho tiempo. Estamos hablando de tradiciones que pueden llegar a más de 300 años en nuestro país y que hasta hoy, pese a las circunstancias que la cultura popular se mantiene en la oralidad, igual la gente hace un esfuerzo por mantener esas tradiciones. Hoy vi un día pitepe oyapoa mi ñembozaray, además curipe me hija hina toro candil, o hija pelota tatá, o hija pichajabe ahí tata pin ahí yehasa, o iwirasin, o cambuche yoka, o paila yejerei, anga un día pitepe o hija oye yapoa veteri, ajetando ye yapobema. Por ejemplo, algunos de estos juegos tradicionales que ya no se realizan porque a veces los espacios son pequeños o por la pista de cemento que existen en algunas instituciones, son por ejemplo el Ibiracén y obviamente por ciertos riesgos el tema de la pelota tatá o el toro candil. Entonces, lastimosamente estas circunstancias hacen que algunas de estas manifestaciones tiendan a desaparecer. Sin embargo, un programa como el nuestro, o Radio Libre en este caso, eh, trae a la memoria de todos ustedes este tipo de juegos que son tradicionales en la fiesta de San Juan. Y una última cuestión que no podemos perder de vista, obviamente son las comidas típicas. San Juan tiene su propia gastronomía en el Paraguay, como lo que ocurre normalmente en Semana Santa. Lo más probable es que hoy en día ya se extienda más el consumo de estos alimentos a otros días, pero tradicionalmente hacer, por ejemplo, payagua mascada o chicharrón trenzado, vellú inclusive, eran prácticamente exclusivas de la fiesta de San Juan. Y entonces, hoy en día también muchas de estas variedades gastronómicas lastimosamente están siendo sustituidas por otras. Podemos ir a veces a una fiesta de San Juan y hoy en día encontrarnos con hamburguesas, con asaditos, hasta con lomitos árabes, ¿verdad? Entonces, una cuestión que nosotros desde acá nos permitimos recordar a la gente la importancia de tratar de mantener estas tradiciones y por más que en algún momento se presentan algunas dificultades, sobre todo a nuestros colegas docentes, a las profesoras, a los profesores, les pedimos que siempre recuerden todos estas pruebas, estos juegos, los alimentos de la fiesta de San Juan a sus alumnos. Yo sé que en muchas instituciones educativas los propios docentes han preparado los alimentos o han preparado los espacios para desarrollar los juegos entre ayer y hoy. Y eso es un signo muy importante de compromiso con las tradiciones y la cultura de nuestro país. Mimbo de Jaracuera ve, Romo Majore Vía Pameco, Avive, Abripota, Acointe, Coña Neretame, Yagüero Manduá, Ñamomba de Guazú, Ñamombarete,
Umimba hoy acá ñanderecote te. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Poco ya la voz pa cuidar a y ni meña ina guaraniña ni M. Vamos a pedirle a nuestra querida compañera Claudia Inoue que nos haga escuchar de Maneco Galeano esta canción que él compuso para la fiesta de San Juan.